Voy a grabar y vamos a compartir. Salió una nota hoy en página 12, bueno, un diario de Adrián Paenza, que imagino que todos los deben conocer, que se llama La fiebre por las partículas. Y esta foto que está acá es el toroide de Atlas que vimos la clase pasada. Es una foto famosa. Y es muy interesante el artículo. Y simplemente les quería leer una partecita, ¿no? Habla sobre el LHC y el descubrimiento del Higgs, que es el tema de la clase de hoy. Y habla de varias cosas a distintos niveles. La nota, simplemente destaco algunas que tienen que ver con la clase de hoy. En un momento un economista les pregunta a algunos teóricos, acá dice literalmente, ¿no? En un momento determinado el discurso de tal tipo, un economista le exige, y dice Paenza así, le exige saber qué puede ganar la gente con este experimento multimillonario, cuál es el rendimiento económico y cómo justifica usted esto. Y la respuesta del interlocutor, del físico teórico, dice, la verdad que no tengo ninguna idea. Que en general, en muchos ámbitos, la gente se niega a decir, no sé. Pero la respuesta me pareció súper acertada. Y decía que los grandes avances en la ciencia, de ciencia básica, ocurren en un nivel al que uno no se pregunta cuál es la ganancia económica, sino que uno se pregunta qué es lo que no sabemos y debemos progresar. Que suena muy interesante y continúa la nota en ese tono épico, ¿no? De, de avanzar en el entendimiento de la naturaleza y de las cosas. Con los pies sobre la tierra, alguien tiene que poner la plata y no es el científico, entonces de alguna manera hay que convencer a la fuente de financiamiento de que los experimentos o algún científico, físico o biólogo o de la disciplina que sea, es valioso a punto tal de que quien tiene la plata es convencido de que la tiene que invertir. Ese proceso no es tan épico como cuenta la nota y hay que justificar el porqué de la ventaja, no solo en el interés de la pregunta del científico en particular, ¿no? Sino en un panorama un poco más extenso, ¿a qué ayudaría la inversión de ese capital en la producción de conocimiento? ¿No? Eso es algo bueno, que uno tiene que convencer a la gente que tiene que poner plata. Pero el artículo me parece interesante y estas son algunas de las preguntas que se hicieron en la clase pasada. Entonces, nada, simplemente les digo que sería interesante que la lean, es una nota muy cortita. Entonces, muy bien, vamos a lo nuestro. Esta es la clase número 25, si no me equivoco, de este curso y es la última. Y en conjunto con las últimas dos clases, estas últimas tres son una especie de unidad cuya finalidad es contrastar un poquitito con las clases previas cuyo objetivo era la construcción de un modelo teórico que hoy conocemos como modelo estándar, que describe las interacciones fundamentales, y el objetivo de estas últimas clases es el otro extremo del mismo tema, que es cómo es que uno hace experimentos para contrastar algunas de las cosas de esta teoría. Entonces nosotros ya vimos la semana pasada cuáles son los mecanismos de interacción de partículas con la materia, y eso nos ayudó a que el martes pasado, esperen que voy a ponerme a ver el chat. Muy bien, y entender esos mecanismos de interacción de partículas con la materia nos ayudó para entender cómo es que uno puede diseñar un detector utilizando estos distintos mecanismos, y además fuimos un poquitito más allá y vimos cómo es que uno puede combinar detectores para hacer experimentos
experimentos en colisionadores en particular. Entonces la idea de la clase de hoy es contarles un poquitito cuál es el statu quo, o sea, en qué situación está la física experimental en esta área en particular, y a modo de ejemplo contarles un análisis que se hizo hace algunos años que derivó en el descubrimiento del bosón de Higgs, que si bien esto mereció el Nobel, el análisis en sí no es extremadamente complicado, pero la idea central de este análisis es sencillo de entender y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya hicimos un repaso de la clase pasada, vamos a arrancar con una cosa trivial que ustedes ya conocen, pero para que quede claro, que es cómo uno puede crear partículas en un experimento. ¿Sí? Entonces, la fórmula más conocida de la física, esta que está acá, están remeras aparecen las remeras directamente, esta fórmula famosa establece que la energía y la masa son versiones de una misma cosa. Entonces una partícula en reposo, si uno hace la cuenta, por ejemplo, para un electrón, ¿cuál es la energía? Entonces ustedes ponen la masa de un electrón y la velocidad de la luz, eso da 0,5 megaelectronvolts. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros ya habíamos visto en el curso. Perdón, acá están, es hora del almuerzo, así que si ven a mi familia comiendo atrás, es lo que hay. Bien, entonces, en el caso de que la partícula en cuestión no esté en reposo, sino que tenga cierta energía cinética, bueno, está en la relación de dispersión relativista, justamente, que nosotros estuvimos viendo varias veces en el curso. Entonces uno podría preguntarse muy bien, si la energía equivalente a un electrón reposo, o sea, la energía necesaria para crear un electrón, es 0,5 MeV, ¿a qué equivale eso? Entonces uno puede puede hacer la cuenta de, por ejemplo, un protón, a qué velocidad tiene que ir, o sea, qué energía cinética tiene que tener, de modo tal de que esa energía cinética yo la pueda convertir, la pueda invertir en crear un electrón, por ejemplo. Entonces, si uno se la cuenta, un protón a 3000 kilómetros por segundo tiene una energía cinética que es comparable con la energía en reposo de un electrón. Entonces, un protón a 3000 kilómetros por segundo es capaz de entregar su energía cinética a cambio de crear un electrón. ¿Sí? Entonces, en una colisión de protones, como vimos en la clase pasada en el LHC, protones a muy alta energía pueden crear entonces partículas más energéticas aún que el electrón, que es una partícula liviana. Sí, por eso es que uno quiere acelerar partículas a mayores energías, porque entonces parte de esa energía cinética puede ser utilizada en crear partículas más masivas. Muy bien. Otra cosa que nosotros estuvimos viendo en distintas partes del curso tiene que ver con el concepto de vida media, y acá me parece que es útil para lo que sigue. Entonces, todas las partículas del modelo estándar tienen características que le dan su unicidad, su huella digital a cada una, ¿no? Su masa, la manera en que se acoplan con otras partículas, las cargas, sean carga eléctrica, carga de color, carga débil, isospin y demás, eso les confiere características únicas a cada una de ellas. Entonces, cada partícula tiene un comportamiento distinto. Todos los electrones iguales, pero los electrones de los muones difieren en distintas cosas. Entonces, siempre que una partícula tenga una partícula más liviana, ¿sí? Por ejemplo, el muón es más pesado que el electrón, entonces eventualmente podría decaer a un estado de menor energía. Entonces siempre las partículas, siempre que puedan, decaen a cosas más livianas dependiendo de cuáles son los distintos mecanismos por los que puedan hacer esto. Entonces, si decaen en otras cosas, dejan de ser lo que son, se transforman en otra cosa, entonces uno dice que decayó la partícula, o sea, dejó de existir esa partícula y se transformó en otras cosas. Entonces, cuando deja de existir una partícula, uno dice que murió, ¿no? Y entonces el tiempo que duró la existencia de ese estado, lo llamamos tiempo de vida. Y el tiempo de vida, como los decaimientos de estas partículas son típicamente exponenciales, entonces uno puede definir
un tiempo característico, vamos a llamarlo tau, que es el tiempo para el cual E a la menos t sobre tau, cuando t vale tau, la probabilidad de tener esa partícula es 1 sobre E, que es más o menos un tercio. Entonces la vida media es una definición arbitraria, pero que en general coincide con el hecho de que es cuánto tiempo tengo que esperar para que una partícula tenga una probabilidad de un tercio de seguir siendo ella misma. O sea que tiene una probabilidad 2/3 de haber desaparecido, haber transformado en otra cosa. O, si lo quieren ver de una versión frecuentista, si tengo un número enorme de partículas, 1.000.000 de partículas, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que 2/3 de ellas decaigan? ¿Sí? Y que sobreviva un tercio de ellas. Eso se le llama la vida media. Y esto es algo que se puede medir. En efecto, acá les pongo a modo de ejemplo vidas medias de algunas partículas características, como el electrón, son todas algunas fundamentales y otras no. El electrón, protón, neutrón, el Higgs y el bosón Z, por ejemplo. Entonces fíjense lo siguiente, el electrón y el protón tienen vidas medias del orden de 10 a la 20 y pico de años. Y tengan en cuenta que la edad del universo son 14.000 millones de años, o sea, 14.000 millones son 10 a la 10 años. O sea que el protón y el neutrón tienen vidas medias que son mayores por muchos órdenes de magnitud que la edad del universo. O sea, uno dice tienen vida infinita, que no decaen nunca. ¿Sí? Y se ponen cotas inferiores porque, desde el punto de vista experimental, nunca nadie vio decaer un electrón o un protón, y entonces si no decayó, en vez de decir que tiene vida media infinita, uno puede decir, bueno, mi resultado experimental con sus incertezas es consistente con cuál es el valor mínimo que puede tomar la vida media consistente con mi resultado. Bueno, entonces es una cota inferior. Entonces, a los efectos prácticos, el protón y el electrón no decaen nunca, ¿sí? Tienen vidas medias más grandes que la edad de todo el universo. El neutrón decae cada 15 minutos, o sea, con una probabilidad de 2/3, un neutrón deja de ser un neutrón y decae, por ejemplo, que ya decaimientos beta, en el orden de los minutos. Que comparado con 10 a la 26 años es un número más chico. Pero por otro lado, el Higgs y el Z tienen vidas medias del orden de 10 a la menos 20 y pico de segundos, ¿no? Entonces, fíjense que las vidas medias se expanden muchos órdenes de magnitud. Entonces son fenómenos muy distintos los que afectan al electrón y al Z, por ejemplo. Entonces el concepto de vida media es una cosa interesante porque es una característica que distingue mucho una partícula de otra. Bien, entonces, ¿cómo es que cae una partícula? Por ejemplo, a modo de ejemplo, veamos el Z, ¿no? El Z0 es el bosón de Gauge de la interacción débil, ¿sí? No tiene carga eléctrica y el término de interacción, recuerden que era psi techo, gamma mu, psi, zeta mu, o algo proporcional a eso. Entonces es el bosón de Gauge con dos fermiones, ¿no? Y para que se conserve la carga tiene que ser el mismo fermión, ¿no? Entonces, por ejemplo, electrón y su antipartícula, y este es uno de los caimientos posibles de Z0. Entonces, este es uno de los mecanismos por lo cual el Z termina su vida después de 10 a la menos 25 segundos y decae en dos partículas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo utilizar uno esto? Porque si la vida media del Z0 es 10 a la menos 25 segundos, y en función de lo que vimos hace dos clases, si uno hace la cuenta de qué distancia, si en promedio el Z vive 10 a 25 segundos, es una partícula relativista, ¿qué distancia media recorre en ese tiempo durante su vida? Y si uno hace la cuenta, eso da menos que nanómetros. Entonces es imposible, desde el punto de vista tecnológico, crear un Z, poner un detector y que el Z lo atraviese y que después decaiga a lo que quiera. No existe eso porque la distancia que recorre en su vida media, el Z es tan pequeña que no existe manera de interponer ningún detector. ¿Sí? Entonces, al Z nunca lo no existe un detector de Zetas o un detector de Higgs, pues son tan chicas las vidas medias que no tengo tiempo de detectarlas. Entonces, ¿cómo es que uno puede detectar estas partículas?
a través del hecho de que la energía se conserva y de que sabemos cómo es que decaen estas partículas. Entonces, en un decaimiento, como por ejemplo el que vimos recién, el Z decae en un par de electrón-positrón, los electrones sí tienen vidas medias grandes, en particular infinita, y eventualmente yo podría medir el estado cinemático de estos electrones, ¿no? Entonces, dado que la energía se conserva, hay una cuestión genética, ¿no? Las partículas hijas de esta madre tienen información de dónde vinieron, ¿sí? Entonces, si uno puede calcular, si uno pudiese medir, perdón, la energía y el momento de estos electrones, y eso, como vimos la clase pasada, uno lo puede hacer con un calorímetro y un detector de trazas, entonces uno podría calcular la energía y el impulso, o sea, la relación de dispersión relativista del estado final. Y como la energía se conserva, eso tiene que ser coincidente con el estado energético del Z0. ¿Sí? Entonces uno podría, si este Z se produjese a muy bajo energía, muy bajo momento, o sea, típicamente en reposo, entonces midiendo la energía de las partículas a las que decae, uno puede inferir de manera correcta cuál es la masa de la partícula de la cual proviene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno puede identificar un Z? Sigamos con el mismo ejemplo, no el Z porque sea la partícula, es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, supongamos que buscamos un bosón Z que decae, o varias situaciones en las que los bosones Z decaen un par electrón-positrón. Entonces, si yo quisiese encontrar un Z, como el Z de manera directa no lo puedo observar, por lo que comenté antes, por su vida media tan chiquitita, entonces me focalizo en encontrar eventos que tengan un electrón y un positrón. ¿Sí? En función de lo que vimos en la clase pasada, uno puede utilizar detectores como el de Atlas, que puede medir energía e impulso de partículas consistentes con un electrón, combinando información de distintos detectores. Entonces uno podría detectar el electrón y el positrón en eventos en los que hay dos electrones, un electrón y un positrón, y podría medirles la masa, dado que yo tengo el cuadrimpulso de cada uno de ellos, podría medir la masa de este sistema. ¿Sí? Entonces, no sabemos si yo veo un par de electrones en mi detector, yo no sé si esos dos electrones vienen de un Z, y que lo voy a llamar un evento de señal, o si esos dos electrones vienen de otro mecanismo, como por ejemplo el decaimiento de un fotón decayendo en un par electrón-positrón. Y a eso lo voy a llamar un evento de fondo. ¿Sí? Entonces hay eventos que son del proceso físico de interés, un Z, y hay eventos que son de un proceso físico que no es el que me interesa, y eso lo llamo fondo. Ambos me dan el mismo estado final, ambos me dan un par electrón-positrón. Lo que sí sabemos es que si ese par electrón-positrón es un evento de señal, entonces la masa de estos dos tiene que ser la masa de la partícula madre, o sea, la masa del Z. Entonces uno podría acumular un montón de eventos, o sea, miro todos los eventos que cada 25 segundos que vienen que tengan dos electrones. A todos ellos le mido la masa de esos dos electrones y hago un histograma, ¿sí? Como el que está en este dibujito, que es un histograma, o sea, me dice en cada bin, bin del eje X, cuántas entradas tuve, cuántas veces observo un par electrón-positrón con una masa invariante de tal energía. ¿Sí? Y así sucesivamente, entonces construyo este histograma. Ahora, los puntitos negros corresponden a los datos. Esto es lo que uno ve en el detector. Agarro todos los eventos que tienen dos electrones, le calculo, tengo el cuadrimomento de cada uno de ellos, con el calorímetro y con el detector de trazas. Con esos cuadrimomentos calculo cuál es la masa, es una cuenta trivial, y hago un histograma con esta distribución de masas. Y esos son los puntitos negros. Por otro lado, yo podría agarrar el lagrangiano del modelo estándar que nosotros vimos hace varias clases
y hacer una simulación, ¿sí? Y simular cuántos eventos yo debería ver en mi experimento en función de la masa, si el proceso que yo pongo en mi simulación es la producción de zetas. O sea, yo simulo de mi lagrangiano del modelo estándar a una simulación que se llama simulación de Monte Carlo, es una técnica estadística que genere eventos de zetas que decaen a 2 electrones. ¿Sí? Y esa es la distribución azul. Entonces lo que está en azul es una simulación, son eventos simulados del lagrangiano que nosotros vimos en el modelo estándar. Por otro lado, uno podría simular también el fondo, el proceso de fondo. Por ejemplo, el fondo dominante acá son fotones, ¿no? Si un fotón que decae en 2 electrones, bueno, entonces tendría 2 electrones y yo podría calcular la masa invariante de esos electrones y bueno, esa es esta distribución. Entonces, eso es un mecanismo de la interacción débil, que está en mi lagrangiano, y que me da el mismo estado final, y entonces lo puedo simular de mi lagrangiano, y es esta distribución de color rosita. La suma de mi señal, lo azul, y mi fondo rosa, la suma de las dos contribuciones, es el histograma rojo. ¿Sí? Entonces es interesante destacar lo siguiente. El histograma rojo corresponde a una simulación de Monte Carlo de un modelo teórico. Eso es lo que predice el modelo estándar. ¿Sí? Ahí no medí nada, en principio. Y los puntos negros es la observación experimental de qué es lo que uno ve. Entonces, lo destacable, lo primero que uno destaca es que hay coincidencia entre la distribución observada en el experimento, los puntitos negros, y la predicción teórica del modelo estándar, que es lo rojo. Y a mi modo de ver, la coincidencia es excelente. O sea, si uno calcula el chi cuadrado de estas distribuciones, le da 1. O sea que están muy bien descritos los puntos observados con la predicción teórica roja. Eso es una cosa que es un ejemplo de cuán bien describe el modelo estándar a la observación, a la observación empírica. La otra cosa buena que tiene es que si la descripción de lo rojo con lo negro está muy bien, significa que yo puedo decir, bueno, ¿cuántos eventos de Z tengo en el total? Uno podría eliminar los eventos de fondo y decir, bueno, me quedo con lo de señal y tengo mi Z y podría fitear esta distribución con una gaussiana, por ejemplo, fijarme el mu de esa gaussiana y eso me daría la masa, dónde está el pico, y eso sería la masa del Z. Así es como se mide la masa del Z. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si bien hay partículas que tienen vidas medias muy chiquititas, de modo tal que uno no las puede medir de manera directa, les acabo de contar un ejemplo de cómo uno puede, no obstante, medir características de esas partículas, como por ejemplo la masa del Z. ¿Sí? Y acá nunca nadie vio un Z de manera directa, pero de alguna manera podemos reconstruir eventos que digo, estos son de Z, desde el punto con una inferencia estadística. Evento a evento, yo no sé si es un Z o no. Entonces, si yo acumulo mucha estadística, ahí sí puedo decir qué fracción de esos eventos fueron del Z, qué fracción de esos eventos fueron de fotones, y medir un observable como por ejemplo la masa, en este caso. ¿Sí? Bien, ¿cómo se puede medir una sección eficaz? La sección eficaz, recuerden que lo hablamos la clase pasada, es un observable que uno puede calcular teóricamente y es algo que uno puede medir experimentalmente. Entonces, ¿cómo es que uno mide experimentalmente esto? Si yo quiero medir, como en el ejemplo anterior, ¿no? Si yo quisiese ver, quiero medir la sección eficaz de producción del Z. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de producir un Z? Entonces, recuerden que la clase pasada vimos que la sección eficaz multiplicado por la luminosidad nos daba el número de eventos. Y eso hay que corregirlo un poco y eso es lo que está incluido acá, ¿no? Uno tiene un número total de eventos, que son los puntitos negros del slide anterior, pero no todos esos eventos son de Z. Si yo quiero medir la sección eficaz de producción de Z, el número observado tiene Zetas y los eventos que venían de fotones. Entonces, si yo puedo restarle la contribución de esos fondos, el background que se llama acá, entonces lo que me queda son los eventos de Z. ¿Sí? Y eso hay que dividirlo por la luminosidad,
que es por el número de colisiones que yo tuve. Y habría que corregir por el hecho de que mi detector no es perfecto, ¿no? Y que tiene una cierta eficiencia, ¿no? De que si se produce un Z que decae en 2 electrones y mi detector ve electrones el 90% de las veces, bueno, si la eficiencia de mi detector es el 90%, significa que el 90% de las veces que llegan electrones los reconstruye y el otro 10% llegan electrones y mi detector es tan malo o tan bueno que esos no los ve. Entonces tendría que corregir por ineficiencias en la manera que uno mide. Y esto es algo, desde el punto de vista experimental, trabajoso, interesante, pero bueno, es algo que uno tiene que calcular. Entonces uno puede medir experimentalmente la sección eficaz de producción de un determinado proceso. A modo de ejemplo, esta es una especie de resumen de algunas mediciones que se hicieron en el LHC, en particular en el experimento Atlas, y muestra lo siguiente. En el eje X están los valores de la sección eficaz medida. ¿Sí? La sección eficaz en ciertas unidades, una unidad de área se llama picobarn, y bueno, son distintos valores. Fíjense que está en escala logarítmica, y esto va desde 10 a la 11 hasta 10 a la menos 4, o sea, el rango dinámico de estas mediciones son 15 órdenes de magnitud. Y en general, uno cuando agarra una regla, el rango dinámico de una regla es un orden de magnitud, ¿no? O un metro, o un tester, por ejemplo, si uno quiere medir tensión, tiene varios órdenes de magnitud, pero no 15 órdenes de magnitud en general. Entonces, este es un ejemplo del grado de precisión con el que uno puede medir en este tipo de experimentos, porque puedo medir cosas muy grotescas, con secciones eficaces del orden de 10 a la 11, y cosas muy pequeñas, con secciones eficaces 15 órdenes de magnitud más chiquititos. Y eso es una cosa que a mí me llama la atención. Y en el eje Y hay distintos procesos, distintos mecanismos. Por ejemplo, la producción de jets, la producción de fotones, la sección eficaz, la probabilidad de producir un W, la probabilidad de producir un Z, 2 cuartop. Fíjense que las secciones eficaces van cayendo, ¿no? Cada vez me voy yendo a procesos más esotéricos, como por ejemplo la producción de un Z y 2 jets, o dos Ws y un fotón. Estos son mecanismos que están en el modelo estándar, ¿sí? Pero son mecanismos, es difícil producir 2 Ws y un fotón. Y en el modelo estándar uno puede animarse a hacer la cuenta y calcular cuál es la sección eficaz, pero también uno la puede medir. Entonces, los triangulitos, circulitos y cuadritos son los resultados experimentales, ¿sí? Con sus bandas de error. Entonces, fíjense que cuanto más chiquitita es la sección eficaz, o sea, cuanto más a la derecha me encuentro, cuanto más difíciles de medir, más grandes son las incertezas. Y no se ve en general, pero debajo de estos cuadraditos circulitos hay unas zonas grises, como por ejemplo acá o acá, que son las predicciones teóricas. Entonces, esto es una comparación entre predicciones teóricas de distintos procesos y las mediciones experimentales del mismo proceso. Y estos procesos son de distinta índole, porque la producción de jets, o sea, la producción de quarks, tiene que ver con la interacción fuerte. La producción de fotones tiene que ver con la interacción electromagnética. La producción de zetas y Ws tiene que ver con la interacción débil, y así sucesivamente. O sea, son mecanismos, desde el punto de vista físico, completamente distintos, ¿sí? Y no obstante, hay un acuerdo muy importante entre lo que uno ve en un experimento y lo que uno predice con la teoría. Para hacer la cosa un poco más visual, lo que está graficado en este panel a la derecha es el cociente entre el resultado experimental dividido la predicción teórica, ¿no? Entonces, data over theory, y el cociente, si es 1, significa que los datos, o sea, el experimento, está muy bien descrito por la teoría. Las bandas grises son las bandas de incerteza teórica y las bandas de color son las incertezas experimentales. Y lo que uno observa es que, en general, todos los resultados experimentales están muy bien descritos, quizás salvo algunos que están a un sigma y medio, ¿sí? De la predicción teórica. Un sigma y medio, recuerden que un sigma, ¿qué significa? Que si yo hago 100 experimentos, 32 de ellos
me van a dar distinto, más allá de un sigma. Un sigma significa el 68% de probabilidad, ¿no? Entonces, si yo hago unas n veces un mismo experimento, repito n veces, que esté dentro de un sigma significa que el 68% de esos experimentos me da bien, pero significa que tengo 32% que me da mal, me da fuera de ese rango. Entonces, estar a un poquito más de un sigma no es una cosa terrible. Desde el punto de vista estadístico es bastante probable. Entonces, fíjense que estamos comparando procesos de distinto tipo, desde el punto de vista de la física, y en rangos cinemáticos muy distintos, ¿no? Donde las secciones eficaces fluctúan dentro de un rango de 15 órdenes de magnitud, y la teoría y el experimento están en muy buen acuerdo, ¿sí? Entonces esto nos confirma, y esto es un resumen de algunas mediciones, cada uno de estos es un paper, esto confirma que el entendimiento del experimento en sí y la descripción de la teoría de esos experimentos o de esas observaciones experimentales están muy bien entendidas, ¿sí? Entonces, si uno está confiado de que entiende tanto la teoría como el experimento, entonces si yo viese algo nuevo, lo digo que es nuevo respecto de algo que entendemos muy bien, ¿sí? Entonces, por eso decía que antes de buscar nueva física, uno tiene que entender muy bien el modelo estándar, ¿sí? Este es un ejemplo para reafirmarnos de que entendemos tanto el experimento como la teoría. Muy bien, entonces, un breve pantallazo de cuál es el statu quo con la situación del modelo estándar. Este es el modelo estándar que nosotros fuimos construyendo durante esta segunda parte del curso, ¿sí? Que tiene los términos dinámicos de los campos de Gauge, los términos de masa para los fermiones, el potencial de Higgs, la parte del lagrangiano de Dirac y demás. Y es una teoría que, nada, es lo que estuvimos construyendo en el curso y espero haberlos convencido de que describe la naturaleza de una manera correcta, basado en simetrías de Gauge. ¿Cuán bueno es este modelo? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este modelo en comparación a otros modelos de la física u otros modelos de la ciencia en general? Un aspecto súper positivo es que es altamente predictivo, en el sentido de que si uno dice, bueno, a ver, me interesaría medir el flujo de neutrinos que viene del Sol. Entonces, ¿el modelo me permite hacer alguna cuenta para predecir eso observable? Y la respuesta es sí. O sea, el modelo estándar permite calcular analíticamente o calcular por distintos medios el valor predicho por el modelo del observable que a uno se le dé la gana, ¿sí? Hay algunos observables que son más difíciles de calcular que otros, pero en principio uno los puede calcular. Esa es una cosa muy positiva, a diferencia de otros modelos como la teoría de cuerdas, que es el poder predictivo bastante pobre en ese sentido. La otra cosa muy interesante del modelo estándar es que al día de hoy no hay ningún experimento que se haya hecho que esté en desacuerdo. O sea, desde experimentos de neutrinos a bajas energías, o experimentos de o no sé, observaciones de supernova o de rayos cósmicos, a grandes energías o bajas energías, las predicciones de esta teoría le pegan justo con los resultados experimentales. No hay ningún experimento que lo contradiga. Existen algunos, y hemos hablado acá de este experimento, por ejemplo, G-2, que ve el momento giromagnético del muón, que ve una discrepancia con el modelo estándar de 3 sigmas. Entonces 3 sigmas, ahí sí, ya la probabilidad de que eso ocurra es más rara, entonces uno empieza a ver que hay una tensión entre la predicción teórica y el resultado experimental. Pero son muy poquititas las cosas que tienen tensión con el modelo estándar, ¿sí? Entonces es una teoría que describe muy bien todos los experimentos hechos hasta el día de hoy. Las contras que tienen son varias, o son algunas pocas, pero muy importantes. Primera y principal no incluye la gravedad. Hasta el día de hoy no sabemos cómo introducir la gravitación en este contexto de teoría de campos de Gauge. Hay gente que hace décadas que está intentando, hay algunas especulaciones, pero no hemos encontrado la manera de incluir la gravedad en este modelo. La otra cosa es que, ahora les voy a contar un poquito más de detalle, pero sabemos que existen cosas que se llaman materia oscura y energía oscura, y si uno mira a nivel cosmológico, a grandes escalas,
qué proporción tiene que haber en el universo de estas cosas, resulta ser que el 96% de toda la energía del universo se la llevan estas cosas que nos llamamos energía oscura y materia oscura. Entonces todo el resto del universo, los electrones, los protones, los átomos, la molécula, todo lo que nosotros conocemos como sustancia en el universo, en realidad es el 4% del universo. Entonces tenemos una teoría genial, pero que describe una fracción muy chiquitita de todo el universo. Entonces eso ya nos para las antenas. Otra cosa que no debería ser un problema, pero a los físicos nos gustaría que fuese así, es que uno pueda unificar todas las fuerzas, ¿no? Entonces lo que muestra esto es algo proporcional a la running coupling constant, si quieren, de el electromagnetismo, la interacción débil, que ya vimos que se pueden unificar, y uno quisiese, quizás en una escala de energías muy grandes, uno esperaría que también la fuerza fuerte constituya un formalismo de una única interacción. Quizás hay una interacción a muy altas energías y que energías más bajas empieza a distinguir como fuerza fuerte, fuerza débil, fuerza electromagnética, pero no como viene uniendo fuerzas en una teoría unificada. A uno le gustaría tener esa teoría y el modelo estándar no lo permite. No existe manera de que confluyan estas interacciones. Y otro problema es lo que se llama el problema de la jerarquía de masas, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno calcula, desde el punto de vista teórico, algún observable como por ejemplo la masa del Higgs, ¿no? En la teoría, la masa del Higgs recibe correcciones de distintos mecanismos, ¿sí? Entonces uno puede hacer esta cuenta, ¿sí? Y cuál es la masa del Higgs, tiene correcciones por loops de quarks. Tiene un Higgs que se decae en un par top-antitop, y ese top-antitop vuelven a unirse y darme un Higgs. Entonces, este diagrama de Feynman contribuye a la masa del Higgs. Si uno se da cuenta, tiene un montón de términos que contribuyen, pero lo desgraciado de esto es que estos términos divergen. O sea, esto da infinito, el término que viene da otro infinito, y así sucesivamente. Pero la masa del Higgs es un número, o la masa del Higgs, como modo de ejemplo, la masa del Z es un número. Pero ese número, cuando uno hace la cuenta, se llega sumando infinitos términos, muchos de ellos términos con valores descomunalmente grandes. Y esto se le llama fine-tuning, que el resultado de un observable sea un número finito, 1 a modo de ejemplo. Como consecuencia de que cuando yo hago la cuenta, llego al número 1, sumando infinito más infinito menos 3 veces infinito, menos un infinito que va como un logaritmo, menos un infinito que va como 1 sobre algo muy chiquitito, y que la suma de todos esos infinitos términos, cada uno de infinito, que eso me dé un número finito, es como medio raro. Y eso se lo llama fine-tuning o problema de la jerarquía de masas. Y no es que haya un problema per se, porque uno se la cuenta y es lo que es, pero es como medio raro, ¿no? Que un observable finito sea consecuencia de un cálculo perturbativo de infinitos términos donde cada uno de ellos diverge. Entonces esto es algo que uno quisiese entender un poco más. Entonces, algunas cosas que podríamos mencionar brevemente respecto de la energía y la materia oscura. En el año 2011 le dieron el Nobel a estos tres tipos por descubrir o demostrar experimentalmente que el universo se está expandiendo actualmente de manera acelerada. O sea, no se expande, pero además se expande de manera acelerada. Y si uno se pone a hacer las cuentas con la teoría actual, eso no da. No, el universo no tendría que estar expandiéndose de esa manera. Entonces, la manera de explicar por qué el universo se expande de manera acelerada es aceptando que existe algún tipo de energía que nosotros desconocemos qué es, cuál es el mecanismo que la genera, que hace que las galaxias y la materia en sí se repela entre sí, ¿sí? Y eso hace que las cosas se expandan de manera acelerada. Entonces tiene que haber una energía que provoque esta aceleración, pero no sabemos qué es esa energía, no la podemos detectar de ninguna manera, es por eso que uno la llama energía oscura. Y si uno hace la cuenta de
cuánta energía tendría que incorporarle al universo para que se acelere como uno lo observa experimentalmente, es la cuentita que les dije hace un ratito, ¿no? De el 75% o 3/4 más o menos de la energía del universo la tiene que constituir esta energía oscura para hacer que el universo se expanda como lo hace. ¿Sí? Bien. La otra cosa tiene que ver con otro misterio que tiene el modelo estándar, es el problema de la asimetría entre materia y antimateria. ¿Qué me refiero con esto? Cuando se creó el universo, en el Big Bang, había una cierta cantidad de materia y de antimateria, ¿no? Electrones y positrones, por ejemplo, que se aniquilaron en fotones, y esos fotones son la radiación cósmica de fondo que vemos hoy, por ejemplo. Entonces se aniquilaron la materia y la antimateria, como en los términos de interacción de Lagrangiano que nosotros vimos, y si hubiese sido simétrica la cantidad de materia y de antimateria, al día de hoy no existiría el universo como lo conocemos. El hecho de que haya una leve asimetría entre la cantidad de materia total y la cantidad de antimateria total generada en el Big Bang, esa asimetría hace que no se haya podido, que toda la antimateria se canceló, se aniquiló, pero lo que quedó de materia que no se pudo aniquilar es lo que conocemos nosotros como universo. ¿Sí? Entonces, gracias a el hecho de que por algún motivo la naturaleza no es simétrica respecto a la cantidad de materia y de antimateria, es que existe el universo que nosotros conocemos. Recuerden que en el modelo estándar, cuando uno tiene, por ejemplo, un fotón, tiene energía y genera materia y antimateria, lo hace en iguales cantidades. Genera un electrón y un antielectrón. O la aniquilación, si aniquilo un electrón con un positrón, eso me da un fotón, pero aniquilo una partícula con una antipartícula. O sea que para el modelo estándar, la materia y la antimateria tendrían que ser simétricas, ¿no? Tendrían que tener la misma cantidad. Y eso no es así. ¿Sí? La antimateria no es una cosa de otro planeta. Entre otras cosas, acá le pongo a modo de ejemplo un PET scan. PET significa Positron Emission Tomography. Lo que hacen es darle material que tiene, por ejemplo, positrones, o bueno, un material radioactivo que hace radiación beta más, ¿no? Que son positrones. Cuando uno tiene una sustancia radiactiva que emite positrones, el positrón apenas se crea, ve algún electrón de los átomos que lo rodean, se aniquilan en un fotón, y viendo de dónde viene ese fotón, entonces yo puedo decir de dónde es que estuvo alocado la falopa, la medicina con este marcador que le dieron al paciente. Entonces se diseñan marcadores que son afines, por ejemplo, a células cancerígenas. Entonces uno toma algo que cuando circula por el cuerpo le gusta pegarse a cosas cancerígenas, y entonces cuando se pega en esas zonas cancerígenas y empieza a emitir positrones, el positrón y el electrón más cercano se aniquilan, generan un fotón, y esto mide de dónde vienen los fotones, y entonces hace estas fotitos con colores de dónde vienen las cosas. ¿Sí? O sea, la antimateria no es una cosa de película de ciencia ficción, eso existe como ejemplo de una aplicación de estas cosas. Y respecto de la materia oscura, hay un montón de evidencia, en general todas estas evidencias son cosmológicas, son cosas a gran escala del universo, que indican que tiene que haber algo que llamamos materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? A modo de ejemplo pongo el siguiente resultado. Si uno mira una galaxia, ¿no? Y cuenta cuántas estrellas hay en esa galaxia, y cuál es la masa de cada una de esas estrellas, eso es algo que uno puede hacer perfectamente. Entonces, uno puede utilizar la mecánica clásica y estudiar cuál es, por ejemplo, o predecir, calcular analíticamente, cuál es la velocidad de rotación de una estrella respecto del centro de la galaxia en función de cuán lejos esté esa estrella del centro de la galaxia. O sea, en función de la distancia al centro de la galaxia, cuál es la velocidad de rotación de una estrella. Eso es una cuenta que uno puede hacer de una manera relativamente sencilla usando mecánica clásica. ¿Sí? Entonces uno calcula qué es lo que uno espera y la cuenta le da una cosa así. Y cuando uno va y mide experimentalmente cuál es la velocidad, cuán rápido giran las estrellas alrededor del centro de la galaxia, hay una discrepancia enorme.
Entonces uno dice, bueno, mi teoría está mal, porque la naturaleza es lo que es. Como experimental uno tiende a decir eso. Entonces uno dice, bueno, quizás yo contabilicé mal la cantidad de materia que gravitatoriamente atrae las cosas. Entonces me pregunto, ¿cuánta materia más o menos tendría que poner para que mi teoría describa bien los resultados? Y si uno hace la cuenta, tendría que haber 4 veces más materia de lo que uno ve. Entonces, tiene que haber más materia de lo que uno ve para explicar este resultado y decenas de otros resultados, como, no sé, gravitational lensing u otro tipo de observaciones cosmológicas que indican todos lo mismo, que tiene que haber más o menos 4 veces más materia en el universo de la que nosotros vemos. Y no es que vemos porque somos ciegos. Toda la materia que uno puede detectar, pareciese ser que tiene que haber 4 veces más materia, y esa materia que no sabemos qué es, pero sabemos que el efecto gravitatorio existe, y lo vemos, pero no sabemos qué es lo que lo genera, porque no vemos materia en donde debería estar. Entonces a esa materia la llamamos materia oscura, no tenemos ni idea qué es, pero sabemos que es muy cuantiosa, tiene que haber 4 veces más materia de la que contabilizamos en todo el universo, y eso lo llamamos materia oscura. Y el modelo estándar no dice nada al respecto, ¿sí? Entonces, tenemos un modelo, una teoría súper predictiva, que al día de hoy no hay ningún experimento que lo contradiga, pero sin embargo tiene cosas que sabemos que tiene que explicar y que fallan en explicar, ¿sí? Entonces sabemos que el modelo estándar es una teoría efectiva que en un régimen distinto tiene que ser una parte de una teoría más grande, como lo fue la mecánica clásica de la mecánica cuántica, y como es la mecánica cuántica de la mecánica cuántica relativista. Bueno, este modelo estándar debe ser una teoría en algún límite de una teoría más general, ¿sí? Que explique estas cosas que nosotros observamos y no sabemos qué es. Por una cuestión de tiempo voy a obviar qué es la supersimetría y vamos a hablar sobre el descubrimiento del Higgs. Me queda poco tiempo. Entonces, yo les recomiendo que lean estos 3 papers, que son los 3 papers de descubrimiento de Higgs. En el año 64 publicaron 3 papers, 2 tipos llamaban Englert y Braut, un paper de Higgs y un paper de otros 3 autores. Cada uno de estos papers tiene 2 páginas, media página de referencias, media página de abstract, con lo cual en realidad el paper es una página. Entonces lo pueden leer en nada, en unos minutos. Y estos son los papers que propusieron este mecanismo de ruptura espontánea de simetría que nosotros vimos hace unas clases, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se sabía desde el punto de vista experimental? Si bien está esa propuesta de Higgs y compañía para explicar la masa de las partículas, cómo hacer masas invariantes de gauge en la teoría, desde el punto de vista experimental, ¿qué es lo que se sabía que pudiera ayudar a descubrir el Higgs? Lo que se sabía era lo siguiente. Uno puede calcular cuál es la contribución a la masa de un observable, como por ejemplo la masa del W, la contribución a la masa del W que viene de un loop de quarks, por ejemplo el quark top. Entonces, a la masa del W, cuando uno hace la cuenta analítica, ¿no? En el modelo estándar, en la teoría, cuando uno calcula cuánto contribuye a la masa del W estos loops de quarks, bueno, resulta ser que el top contribuye, y contribuye con una dependencia cuadrática en su masa. Y también uno puede preguntarse, bueno, muy bien, quizás hay algún mecanismo que involucra al Higgs que contribuye a cambiarme un cachitito más o menos la masa del W. Entonces uno hace la cuenta y tiene también una dependencia con la masa del Higgs. O sea que la masa del W, la masa del quark top y la masa del quark Higgs, la masa del bosón de Higgs, están relacionadas entre sí, ¿sí? Entonces, lo que se sabía hasta hace 9 años es que cuáles son los valores experimentales de la masa del W y la masa del top. O sea, el W fue una partícula que se descubrió hace 40 años más o menos, y se la mide con mucha precisión, y lo que está en el eje Y es
la medición experimental de la masa del W. Entonces fijémonos el resultado más preciso, que es este óvalo verde, que es el resultado hasta el año 2012, la mejor medición del año 2012, ¿sí? Y es el rango de incerteza de un sigma, ¿no? El 68% de probabilidad corresponde al valor central más menos un sigma. Entonces, este rango entre, no sé, 80,41 y 80,35 es el rango posible con un sigma de incerteza de la masa del W medido experimentalmente. Entonces, esto es algo que se midió y se sabe, la masa del W es esta. Por otro lado, la masa del top también está medida con bastante precisión, y en el eje X entonces se muestra cuáles son los valores de la masa del W. Entonces la masa del Higgs y la masa del top son compatibles entre sí solo dentro de este circulito verde. Todo lo que esté fuera del circulito verde no es consistente con la masa del W y la masa del top. Entonces, por otro lado, uno puede calcular analíticamente para una masa del Higgs dado que las tres masas, la masa del top, del Higgs y del W, están vinculadas, cómo se compara la masa del Higgs con la masa del W y la masa del top. Entonces, si la masa del Higgs fuese entre 115 y 127 gigaelectronvolts, esta es esta franja gris, estos son los posibles valores que puede tomar el Higgs en este rango, consistentes en función, perdón, de la masa del top y de la masa del W. La pregunta es, ¿dónde se intersecta, por ejemplo, esta bandita gris con la bandita verde? Todo lo que esté fuera de verde está mal, porque esa es la masa del W y la masa del Z. Entonces, si existiese el Higgs, solo sería compatible con este circulito verde si la masa del Higgs tuviese valores entre este rango, 115 y 127. Entonces nunca nadie vio un Higgs, nunca nadie había visto un Higgs hasta hace 9 años, pero los resultados experimentales de la masa del W y la masa del top, y el hecho de que la masa del top, la masa del W y la masa del Higgs están relacionados teóricamente por una cuenta, solo puede ser consistente el resultado experimental de la medición de estas dos masas con masas del Higgs en un rango muy particular. ¿Sí? Entonces nunca nadie vio el Higgs. Pero uno tendría que decir, bueno, si existiese el Higgs, tiene que tener masas, y si existiese el Higgs para ser consistente con la teoría, tendría que tener masas en este rango. ¿Sí? Por otro lado, uno puede hacer la siguiente cuenta. Uno puede agarrar todos los observables físicos medidos de la interacción débil, la masa del Z, la masa del W, la constante de la running coupling constant de la interacción débil, el ángulo de Weinberg, el ángulo de Cavivo, todos los valores medidos de observables físicos, y hacer un fit global, ¿sí? O sea, decir, bueno, si pongo un Higgs que tiene una masa de 40 gigaelectronvolts y hago un fit a la masa del Higgs y todos los observables, ¿cuál es el chi cuadrado de ese fit? ¿Sí? Entonces, esto es lo que está graficado en el eje Y. El chi cuadrado del fit a toda la teoría en función de yo voy poniendo distintas masas del Higgs. Entonces, cuando el chi cuadrado sea lo más chiquitito posible, significa que, en realidad es la diferencia chi cuadrado, ¿no? La diferencia respecto de 1. Cuando este delta chi cuadrado es más chiquitito, el fit es el mejor posible, entonces los resultados experimentales están ajustados todos a la vez con una masa del Higgs, y es el mejor ajuste cuando la masa del Higgs está alrededor de 100 gigaelectronvolts. ¿Sí? Y por otro lado, hay experimentos que buscaron explícitamente el Higgs y no lo encontraron. Ahora vamos a ver cómo es que uno puede buscar estas cosas. No encontraron el Higgs en toda la zona excluida de color amarillo. O sea, lo amarillo significa regiones donde hubo experimentos que buscaron el Higgs, no lo encontraron, y dijeron, con una probabilidad del 99%, puedo afirmar que no existe el bosón de Higgs con masas en el rango pintado amarillo. Por eso dice excluido por LEP, que fue un acelerador previo al LHC, y el LHC que hasta el 2012 buscó y no encontró el Higgs en este rango. Entonces, si existiese el Higgs, podría estar en esta bandita blanca, ¿sí? Y que es consistente con un chi cuadrado chiquitito, que significa que acomoda muy bien el resto de los resultados experimentales, y esta bandita es consistente también con esta bandita de masas del Higgs.
Entonces, si bien hasta el año 2012 no se había observado experimentalmente el Higgs, nadie nunca vio un bosón de Higgs, había indicios, para ser consistente con la teoría, de que si existiese el Higgs tendría que estar en este rango de masas. ¿Sí? Muy bien. Del punto de vista teórico, ¿cómo es que se produce un bosón de Higgs? Entonces, si yo voy a hacer un experimento en el LHC en el que colisiono dos protones, esos dos protones pueden generar, quiero que generen un Higgs y quiero ver cómo es la predicción teórica de la sección eficaz de producción de un Higgs en función de la masa del Higgs. Entonces, lo que está graficado en este plot, en el eje Y, es el cálculo teórico de la predicción de la sección eficaz, la probabilidad de producir un Higgs como consecuencia de una colisión de dos protones, en el eje X en función de la masa del Higgs que no sabemos cuál es. ¿Sí? Y los distintos colores son distintos mecanismos. Azul es esta producción, ¿no? O sea, dos gluones genera un par quark-antiquark, esto hacen un loop, y este quark y antiquark produce un Higgs. Recuerden que los bosones no tienen masa, y el Higgs acopla solamente con cosas con masa, entonces los dos gluones no pueden acoplarse al Higgs de manera directa, eso no está en el modelo estándar, pero vía mediación con quarks eso sí ocurre. Eso se llama fusión de dos gluones. Dos gluones se fusionan para dar un Higgs. Y es el mecanismo más probable, pues fíjense que esto está en escala logarítmica en el eje Y, entonces cuanto más arriba esté, más sección eficaz tiene, en función de la masa va decayendo, ese es el comportamiento que tiene, pero bueno, es el mecanismo más probable de producir un Higgs como colisión de dos protones, es este mecanismo de fusión de gluones. Después hay otros mecanismos más esotéricos, como la fusión de dos bosones W o Z, lo llamo bosones vectoriales, W o Z, o una especie de radiación de Higgs de Strahlung, ¿no? Es como el Bremsstrahlung del electrón, pero en vez de emitir un fotón emite un Higgs, y en vez de un electrón tengo un Z, es un proceso más raro, y hay otros mecanismos. ¿Sí? El experto en hacer estas cuentas teóricas, que son extremadamente complicadas, y que se hacen en teoría perturbativa al día de hoy, esto está hecho a orden 4, a un polinomio de Taylor de orden 4. Y eso es lo mejor y de más de punta que hay. Y para subir un orden de magnitud se tarda más o menos una década, computacionalmente y en las técnicas que se necesitan para hacer estas cuentas. O sea, estas cuentas son muy complicadas. El experto en hacer esto es un ex profesor de la facultad que se llama Daniel de Florian, que ahora está en la Universidad de San Martín. Muy bien. Por otro lado, la teoría puede predecir cómo decae el Higgs en función de su masa. Entonces, lo que está graficado en este plot es cuál es la probabilidad de que el Higgs decaiga por distintos mecanismos en el eje Y en función de la masa del Higgs. Entonces, si la masa del Higgs fuese 100 gigaelectronvolts, decaería básicamente en un par quark B de un quark B barra, un quark antiquark de bottom, con una probabilidad del 80%. ¿Sí? Y después, con una probabilidad mucho más chica, decae a 2 taus, después con una probabilidad más chica a 2 gluones, con una probabilidad más chica a un par CC barra, y así sucesivamente. En el otro extremo, si el Higgs es muy pesado, puede producir dos quark top, por ejemplo, o dos zetas o dos Ws. Fíjense que como el W es una partícula muy pesada, solo para masas de Higgs grandes, la masa del Higgs es suficiente para poder decaer en dos W, que son dos partículas bastante pesadas. ¿Sí? Entonces, para masas chiquititas del Higgs, el W no lo puede fabricar, porque es muy pesado, pero para masas más grandes sí, y es el mecanismo dominante. Y recuadro esta zona porque es la zona que les mostré en los slides anteriores, donde se esperaba que si existiese el Higgs, decayese, tuviese cuáles son las masas compatibles con la teoría y con los resultados experimentales hasta el año 2012. Entonces, el mecanismo dominante de decaimiento del Higgs es a 2 quark B. ¿Sí? Y con orden de magnitud menos probabilidad a 2 fotones, por ejemplo, o a un Z. ¿Sí? Entonces, si uno fuese un estudiante de doctorado y uno tiene como director dos propuestas, descubrir el Higgs con 2 fotones o con 2 quarks B, ¿ustedes qué elegirían? ¿Qué mecanismo? El quark B, exactamente. Como la probabilidad de que el Higgs te caiga a 2 quark B, voy a tener más estadística de eventos de Higgs que caen a 2 quark B que eventos de Higgs que ganan a 2 fotones. ¿Sí? Voy a tener
por cada evento de 2 fotones, 2 órdenes de magnitud más eventos de 2B. O sea, 2 órdenes de magnitud más estadística, entonces me voy a recibir más temprano que si elijo este. Eso desde el punto de vista de la probabilidad, ¿sí? Entonces, muy bien, sabemos cómo se produce el Higgs, tenemos una predicción teórica en función de la masa y sabemos cómo decae en función de la masa, ¿sí? Esto lo obvio porque es complicado de explicar y no me da el tiempo para explicarles. Entonces, saltemos directamente cómo, ahora que sabemos cómo se produce y cómo decae un Higgs, ¿sí? ¿Cómo podría uno observar esto en un experimento? Entonces, de los mecanismos de producción, yo les comenté que el más probable era la fusión de 2 gluones, ¿no? 2 gluones se fusionan y me dan un Higgs. Ahora, como el Higgs tiene una vida media muy chiquitita, decae apenas lo creé, la vida media es 10 a la menos 22 segundos, decae al toque, ¿sí? Entonces decae predominantemente en 2 quark B, ¿sí? Entonces el estado final que yo voy a ver son 2 quark B. Entonces, un evento que yo vea en mi detector, en mi experimento, que tenga 2 jets, porque recuerden que los quarks se transforman en chorros de partículas que reconstruimos como jets, como que hablamos en la clase pasada. Si yo veo eventos con 2 jets, y de alguna manera pudiera identificar que esos jets vienen de un quark B, entonces eso es un evento que podría venir del Higgs, ¿sí? Desgraciadamente hay un montón de otros procesos que son similares. Por ejemplo, 2 gluones que me den un gluón, este es el vértice de 3 patitas de los gluones, y el gluón decae en un par quark B, B barra. Es el mismo estado final. Y este es un mecanismo de la fuerza fuerte cuya sección eficaz es orden de magnitud más grande que este, ¿sí? Entonces, por cada uno de estos tengo un montón de mecanismos que me dan el mismo estado final, los mismos estados finales, 2 quark B, pero estos 2 quark B en un caso vienen de un proceso físico, que es el decaimiento de un Higgs, lo que llaman un evento de Higgs, y estos Bs vienen de un proceso de la fuerza fuerte, o sea, un proceso que voy a llamar QCD, ¿sí? Quantum Chromodynamics. Entonces, el mismo estado final tiene eventos de señal y de fondo, como vimos hace un ratito con el Z, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros vemos estados finales, ¿no? Yo no puedo decir si veo 2 quark B, si ese evento viene de un Higgs o viene de QCD. No tengo manera de determinarlo. Lo que puedo hacer es una cuestión estadística, como vimos con el Z, ¿no? Es decir, qué fracción de mis eventos son de Higgs y qué fracción de mis eventos no lo son. Ahora, evento a evento no puedo decir, este de Higgs, este de QCD, ¿sí? Y para tener una idea de órdenes de magnitud, de cada 1000 millones de eventos que tienen 2 quark B, solo uno es de este mecanismo que me interesa. Entonces es por eso que uno quiere encontrar la aguja en el pajar, ¿no? De un número gigantesco de eventos, solo un 10 a la menos 9 de ellos es de un Higgs, ¿sí? Entonces tenemos señal y fondo en una relación de 10 a la 9, de 1 en 10 a la 9. Y eso es completamente atípico en la física. Uno cuando mide algo, tiene, no sé, señal y fondo en general, a veces ni tiene fondo, y si tiene fondo es con la misma estadística. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo mido algo no sea lo que creo que estoy midiendo, sino otra cosa? En general eso es una relación a proporción muy pequeña. Bueno, acá es descomunal. Lo que yo quiero medir es 1 de 1000 millones de cosas que yo veo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista experimental es difícil hacer un análisis de este estilo. Entonces, ¿cómo es que uno puede ver al bosón de Higgs? Bueno, de la misma manera que hicimos con el Z, voy a buscar eventos que tengan 2 quark B. A esos 2 quark B, esos 2 jets, que tengo el cuadrimomento, porque en mi detector yo mido la energía y el momento, entonces le puedo calcular la masa, ¿sí? Y entonces puedo hacer una distribución del observable, ¿no? De la masa invariante de estos 2 quark B, de la misma manera que hicimos con el Z, ¿sí? Ahora, muy bien. Entonces, uno va a mirar en función de la masa de estos 2 quark B, de algún observable, en este caso la masa de estos 2 quark B, cuántas veces observo esa masa. Entonces los puntitos negros son el histograma de la masa de 2 quark B en función de la masa. ¿Cuántas veces veo una masa de este valor? Uy, perdón. Tanto. ¿Cuántas veces veo una masa más grande? Tantas veces. Y con sus barritas de error, ¿sí? Entonces, estos son los datos. Esto es lo que uno observa en el experimento. Ahora, a uno le gustaría comparar el resultado experimental con
algún modelo. Entonces yo podría agarrar el modelo estándar y preguntarle al lagrangiano modelo estándar cuáles son todos los mecanismos por los cuales yo puedo, en una colisión de dos protones, tener dos quarks en el estado final. Y entonces me fijo cuáles son todos los diagramas de Feynman posibles que me den ese estado final. Y una vez que tengo los distintos mecanismos que me den el mismo estado final, calculo cuál es la probabilidad de que esos dos quarks B tengan una masa tal proveniente de ese modelo. Entonces, lo que digo es que uno puede calcular desde el punto de vista teórico cuál es la distribución de la masa de dos quarks B que viene del modelo estándar, de la teoría. Y eso es lo que está graficado con esta línea punteada. Y eso le voy a llamar el fondo esperado, ¿no? Eso es la cantidad de eventos que no son de Higgs, son del modelo estándar que predice mi teoría, ¿sí? Por otro lado, yo puedo hacer una teoría más loca. Yo puedo decir que existen partículas verdes que se generan por un mecanismo rarísimo, y podría entonces poner un lagrangiano para esa teoría, por más loca que sea, y predecir cuál es la contribución de esa teoría a este espectro, ¿sí? Bueno, esa será otra teoría, ¿sí? Entonces lo que uno quiere hacer es comparar los datos, porque la naturaleza son los puntitos negros, eso es lo que uno observa en un experimento, con las distintas teorías. Entonces, lo que uno observa en este ejemplo concreto que pongo acá es que el modelo estándar le pega muy bien a mi predicción, pero de repente hay una zona de la masa del observable que estoy midiendo en el que los datos no están bien descritos por el modelo estándar. Y eso lo que me está diciendo es que el modelo estándar es insuficiente para explicar este fenómeno físico, entonces tiene que haber alguna teoría que acomode, que pase por estos puntitos, ¿sí? Bueno, la teoría de mis partículas verdes con su mecanismo ultra raro no le pega, entonces los teóricos, cuando hay una discrepancia así, se vuelven súper eficientes y publican papers como máquinas de chorizo y proponen 10 millones de modelos, todos pasan por estos puntitos y después hay que ver cuáles de esos modelos realmente es el que explica bien las cosas. Pero el mensaje principal que quiero transmitir con este ejemplo es que uno mide la distribución en función de un parámetro, la masa menos 2 quark B en el ejemplo anterior, y compara contra una cierta predicción del modelo estándar, ¿sí? Entonces, el Higgs se descubrió por distintos mecanismos. Uno es el decaimiento de Higgs a dos fotones. ¿Por qué en vez de dos quark B a dos fotones? Porque recuerden que, perdón que vuelva violentamente para atrás, recuerden este gráfico que el Higgs decae dominantemente a dos quark B y con una probabilidad mucho más chica a dos fotones. El problema es que el fondo de procesos que den dos quark B es gigantesco, entonces es encontrar la aguja en el pajar. ¿Cuántos eventos de Higgs tengo? Dentro de un pool de 1000 millones de eventos de 2B es uno solo. Entonces es muy difícil descubrir algo así. Pero son muy poquititos los mecanismos del modelo estándar que dan dos fotones, ¿sí? Entonces la relación señal a fondo en procesos de dos fotones, si yo miro eventos con dos fotones, la fracción de eventos de dos fotones que vienen de un Higgs es mucho más grande que la fracción de eventos de dos quark B que vienen de un Higgs. Entonces tengo como más señal en eventos de fotones que en eventos con dos quark B, porque el fondo que tengo de dos fotones es mucho más chico, ¿sí? Es por eso que el Higgs se descubrió con el canal menos probable, que es el decaimiento de dos fotones. Entonces lo que muestra esto esto es una medición, ¿sí? Es el número de eventos en el eje Y en función de la masa del Higgs. Perdón, la masa invariante de dos fotones, perdón, ¿no? Sí, convenía hacer el doctorado con eventos de dos fotones. Entonces, lo que está graficado acá es lo siguiente. Perdón, y para responder, para que quede claro el comentario de Matías, conviene hacer el análisis con dos fotones no por la estadística, porque tengo menos eventos de Higgs con dos fotones que eventos de Higgs con dos quark B. Pero los fondos en uno y en otro caso son descomunales, en el caso de los quark B, y aceptables en el caso de dos fotones, ¿sí? Va a quedar claro cuando explique este plot, pero en el caso de dos quark B es imposible, porque tengo que ver un Higgs de 1000 millones, y eso es imposible de cuantificar nada, ¿sí? Entonces este gráfico lo que muestra son los puntitos negros
son la observación experimental de la masa de dos fotones, de la masa invariante de un sistema de dos fotones. ¿Sí? Los fotones no tienen masa, pero si uno calcula dos fotones con cierta energía cinética, uno puede hacer la cuenta de si viniesen de una partícula, cuál es la masa de esa partícula. Por ejemplo, si un Z puede caer en dos fotones, los fotones le debería poder calcular la masa invariante a ese sistema de dos fotones y sería compatible con la masa de su madre, el Z en este caso. Entonces uno puede calcular, si uno mide dos fotones, cuál es la masa invariante de ese sistema. ¿Sí? Eso es el observable físico que uno mide en el eje X. Y los puntitos son la distribución. ¿Cuántas veces observé dos fotones con 150 gigaelectronvolts? Lo observé 1200 veces. ¿Cuántas veces vi dos fotones con una masa de 110? Lo observé 3500 veces. En 2 años de tomar datos con el LHC. La curva azul es la predicción del fondo, es el modelo estándar. O sea, si uno dice, bueno, ¿qué es lo que me predice el modelo estándar de la masa mediante dos fotones? Es esta curva azul. Pero de repente, si uno quisiese fitear acá con una especie de pequeño chichón, y ese fit es distinto del fit azul. Y lo que está en el panel de abajo es la diferencia entre los puntitos negros, que son los datos, y el fit azul en número de eventos. ¿Sí? Entonces, es como que acá veo 2500 eventos, de los cuales 300 están de más. Tendría que haber visto menos. ¿Sí? Entonces, como es medio difícil convencer a alguien de que ahí hay algo, no, lo que puedo hacer es tomar la diferencia entre los puntitos negros y el fit azul. O sea, la diferencia entre lo observado experimentalmente y la predicción del modelo estándar, que es la curva azul. Y eso es lo que está graficado en el panel de abajo. Lo que se muestra abajo es el número de eventos observados menos el fondo predicho. Entonces fíjense que esos puntitos oscilan alrededor de 0. ¿Sí? Fluctúa un poquitito por arriba, un poquitito por abajo, están todos dentro de un sigma, y acá lo mismo. O sea que los eventos que yo observo son consistentes con mi predicción del fondo, con mi predicción del modelo estándar. Pero en este rango, donde está esta especie de chichón, ahí veo puntos que exceden por varios sigmas, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 sigmas, respecto a mi predicción del fondo. ¿Sí? Entonces, hay como una diferencia cuantitativa entre lo que uno observa y la predicción de la teoría. Entonces uno podría fitear esto, decir dónde está este pico, y esa sería la masa. Hay algo con una masa de 125 gigaelectronvolts que necesito agregarle al modelo estándar para explicar los datos, porque el modelo estándar está planchado en 0 y los datos le gusta tener algo más acá. Entonces no me alcanza con el modelo estándar para explicar lo que yo observo en mi experimento y tengo que agregarle algo más. Este fue un resultado que se obtuvo en el año 2012 con dos fotones. El Higgs también decae a dos bosones Z, y los Z eventualmente pueden decaer a 4 leptones. Lo bueno de este proceso es que hay muy pocos eventos del modelo estándar que generan 4 leptones también, o sea que el fondo acá es muy chiquitito, si bien la sección eficaz esta es muy chiquitita, el fondo es muy chiquitito y este análisis también se puede hacer. Entonces, esta es otra medición, otra vez lo mismo, ¿no? Es el número de eventos en el eje y en función de la masa de esos 4 leptones. O sea, veo eventos que tienen, 4 leptones en el estado final. Los puntitos negros son los resultados experimentales, estos datos se van acumulando, voy corriendo el experimento, acumulo más datos, acumulo más estadística, y la distribución continua roja es la predicción de la teoría, del modelo estándar. ¿Sí? Si yo agarro el modelo estándar, la granjiano modelo estándar, y calculo analíticamente cuántos son los eventos que veo de la masa de 4 fotones, son la curva roja. ¿Sí? Si uno mira en esta región, los puntitos negros se desvían de la curva roja y son más consistentes con otra cosa. Entonces yo puedo decir, bueno, agarro el modelo de Higgs, ¿sí? Y le agrego el lagrangiano de Higgs y pongo a mano que el Higgs en mi lagrangiano modelo estándar le pongo una masa de 125 gigaelectronvolts. Y calculo analíticamente con el lagrangiano de Higgs, con esa masa, cuál es la contribución del Higgs en este espectro. Y es esta curvita, este histograma azul.
Con lo cual los datos se explican mejor con el fondo de modelo estándar más un Higgs que el modelo estándar sin un Higgs. ¿Sí? Esto fueron los datos que se utilizaron para descubrir el Higgs en este otro análisis del Higgs decayendo a dos zetas que decaen a su vez a 4 electrones. Al día de hoy, desde 2012 hasta 2021, acumulamos muchos más datos y ese gráfico que vimos recién ahora se ve así. ¿Sí? O sea, lo rojo es la predicción del modelo estándar, lo azul es el modelo estándar más el Higgs, con una masa de 125 electronvolts, con su banda de incerteza, que es esta zona sombreada. Esa es la predicción teórica con su banda de incerteza. Y los puntitos negros es lo observado experimentalmente. Y fíjense que el acuerdo es a simple vista, ¿no? Una cuestión visual. Uno puede cuantificar, puede hacer un fit y ver el chi cuadrado de ese fit y demás. Uno puede cuantificar esto. Pero ya a simple vista se ve que el experimento, o sea, la observación natural, la observación empírica, se explica con un Higgs, con esta masa, que sin el Higgs claramente. ¿Sí? Bien. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, ¿se parece el Higgs del modelo estándar o no? Entonces, si no existiese, uno podría definir, ¿me explico esto o no lo explico? Sí, lo tengo que explicar. Entonces uno podría definir un observable que sea la sección eficaz medida dividido la sección eficaz predicha por la Lagrangiano del modelo estándar. Si este cociente fuese 0, significa que no existe el Higgs, porque, vuelvo a repetir, este cociente es la sección eficaz medida del Higgs, de producción de Higgs, dividido la sección eficaz predicha. Si el denominador es 0, este cociente es 0, sería 0, entonces este mu, si fuese 0, significa que no medí el Higgs y que no existe experimentalmente. ¿Sí? Entonces, si no existiese el Higgs, este mu, que es un observable que uno puede medir, debería ser 0. ¿Sí? Y el Higgs se midió en distintos canales. Yo les mostré el ejemplo del Higgs que decae a 2 fotones, también el Higgs decae a 2 bosones Z, y hay otros mecanismos. El Higgs puede caer a 2 Ws, o a 2 taus, o a 2 quark B. Eso puede hacer todos análisis completamente independientes, son mediciones independientes que deberían ser consistentes entre sí. Si el Higgs no existiese, este mu que mido tendría que ser 0. Ahora, si existiese el Higgs, el modelo estándar, lo que mido debería ser igual a mi predicción y este cociente debería ser 1. O sea que el valor de mu, si existiese el Higgs tal cual lo vimos nosotros en la teórica hace unas clases, la medición de este mu en todos los canales debería ser 1. Bueno, ¿qué es lo que dio? El resultado experimental es esto. Para los distintos análisis, ¿sí? Esto es un resultado ya viejo del año 2012, ¿eh? Para distintos análisis, el Higgs decayendo a 2 quark B, o a 2 fotones, o a 2 zetas, estos son los valores de mu medidos. Y fíjense que los valores de mu son consistentes con 1, todos, excepto quizás este que está medido con barras muy grandes de error. ¿Sí? Que es el análisis más difícil, es el que tiene fondos más grandes, es el de 2 quark B que dije que tenía fondos que hacen que este análisis sea muy difícil de hacer experimentalmente. Si uno combina todos estos análisis, este es el resultado combinado, fíjense que está muy cerquita de 1 y muy lejos, está a muchos sigmas de 0. Significa que los resultados experimentales de distintos análisis son consistentes con el Higgs del modelo estándar que nosotros vimos hace unas clases, y no es para nada consistente lo que uno observa en un experimento si yo saco el lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Bien, ahora uno podría preguntarse, este exceso, quizás sea una fluctuación estadística. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que, por eso hablo de una fluctuación azarosa. Supongamos que yo tengo una hipótesis, supongamos que tengo una moneda que no está cargada, ¿no? Y la tiro 100 veces. ¿Qué es lo que esperarían que pase? Si tiene una moneda cargada 100 veces, ¿qué resultado esperan?
50 caras, 50 secas. Podría ser 50 caras y 50 secas, o en promedio eso. Podría ser 40, 60, podría ser 55, 65, con distintas probabilidades. Y uno puede calcular la probabilidad. ¿No? Pues si uno dice la probabilidad de que salga cara es un medio, ¿cuál es la probabilidad de tener 49 caras? Bueno, hago pues, un medio a la 49 dividido alguna normalización. Uno puede hacer una cuenta. ¿Sí? Y podría decir, bueno, la probabilidad de que salgan 50 caras, 50 secas tanto, la probabilidad de que salgan 45 y 55 es tanto, la probabilidad de que salgan 100 caras es muy chiquitita. Si la hipótesis de que la moneda no está cargada es válida, la probabilidad de que salgan 100 caras es muy chiquitita, pero puede ocurrir. ¿Está bien? Entonces, si yo agarro una moneda y la tiro 1.000.000 de veces y sale 1.000.000 de veces cara, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la hipótesis de que la moneda está cargada es falsa o que es verdadera? Si tiene un número bestial de veces una moneda y siempre sale cara, ¿piensan que la hipótesis es falsa o es verdadera? Está cargadísima, es falsa la hipótesis. Entonces uno puede, es una moneda de una sola cara, ¿eh? Entonces uno puede cuantificar el resultado y decir si corresponde una fluctuación azarosa o si descarta una fluctuación azarosa. O sea, si yo tiro una moneda 100 veces y sale 45 caras, yo puedo cuantificar cuál es la probabilidad que ocurra eso, y en función de cuán grande o cuán chica sea esa probabilidad, decir, me parece razonable el resultado, no salió 50 veces cara y 50 seca, pero la probabilidad que haya salido 45 y 55 es razonable, porque cuantifique ese número. Si yo tiro una moneda 1.000.000 de veces y sale 1.000.000 de veces cara, la probabilidad de que eso ocurra es tan chiquitita que descarto la hipótesis, que yo ya la probabilidad de que haya sido eso el resultado, siendo que la hipótesis es que la moneda está cargada, esa probabilidad es tan chiquitita que no me la creo. Entonces dudo de mi hipótesis. Entonces, con esto apunto al hecho de que quizás la predicción teórica es esta, estas son mis 50 caras y 50 secas, y por algún motivo en mi experimento tuve mala suerte y me salieron todas caras, ¿no? Y mi valor de lo que yo espero me dio, fluctuó para arriba, podría haber fluctuado para abajo, pero podría haber sido que fluctúe de más, que la moneda salió más veces cara de la que uno esperaría en promedio. Entonces uno quizás podría decir, bueno, yo dudo de que esto puede ser una fluctuación estadística. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es cuantificar eso. Entonces, esto es lo que está graficado en este plot. Lo que muestra este gráfico es, en función de la masa del Higgs, ¿cuál es la probabilidad de que lo que yo esté midiendo sea el modelo estándar sin el Higgs? O sea, agarro el lagrangiano del modelo estándar y me pregunto, en función de la masa del Higgs, en función de la masa de este observable, ¿cuál es la probabilidad de que la predicción le dé a los datos? Que la predicción, que lo rojo, acomode bien los datos. Yo puedo cuantificar, de la misma manera que hicimos con la moneda, ¿no? Si yo tengo una distribución de probabilidad, entonces yo puedo decir, si mido un experimento, ¿cuál es la probabilidad de tener este resultado? De tener resultados que veo en lo negro, dada una predicción teórica. Y esa cuenta la puedo hacer de la misma manera que hicimos con la moneda. Una cuenta más complicada, pero se puede hacer perfectamente. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de que lo que esté viendo provenga de la hipótesis de que existe el modelo estándar sin el Higgs. Esa es mi hipótesis. Es el lagrangiano del modelo estándar sin el Higgs. Entonces lo que puedo calcular es, bin a bin de este histograma, cuál es la probabilidad de obtener el puntito negro dada la predicción roja. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener este puntito negro, dado que mi expectación es esta? ¿Cuál es la probabilidad de obtener este puntito negro, dado que mi expectación es esta? Esto lo puedo hacer para cada uno de estos bines de masa. Esa cuentita es lo que muestra este gráfico. Es, en función de la masa del Higgs, ¿cuál es la probabilidad de que los puntos que yo observo en mi histograma provengan de la predicción de modelo estándar sin el Higgs? Y fíjense que esa probabilidad es muy cercana a 1, 1, acá lo mismo, ¿sí? Está dentro de un sigma, 2 sigmas,
Pero cuando está esa discrepancia cerca de 125 gigaelectronvolts, ¿se acuerdan que vimos con los fotones y con el Z, que justo ahí en 125 mis datos se iban al carajo, en función de mi predicción? Cuando hago la cuentita de cuál es la probabilidad de haber observado una fluctuación tan grande, dada mi predicción, esa cuenta me da 10 a la menos 21 la probabilidad, o 10 a la menos 23, que medido en sigmas gaussianos es 10 sigmas. Entonces, la probabilidad de observar lo que observamos, bajo la hipótesis de que no existe el Higgs, es 10 a la menos 22. Y ahí uno toma una decisión ejecutiva de qué hace, qué dice, ¿me quedo con la hipótesis o no me quedo con la hipótesis? En general en la física, cosas más allá de 3 sigmas es el 99%. Cosas más allá de 3 sigmas, o sea que la probabilidad de que haga un experimento y no me dé lo que espero es el 1%, si yo mido con una regla esta mesa que mide 2 metros y me da 3 metros, y esa probabilidad es tan chiquitita que descarto la hipótesis, ¿no? Bueno, con la medición de la mesa no sé qué es lo que quise decir, pero la hipótesis de que, eh, de que no existe el Higgs en el rango de masa de 125 gigaelectronvolts, es 10 a la menos 22. O mejor dicho, que la probabilidad de observar una fluctuación como la que vimos provenga de la hipótesis de que solo existe el modelo estándar sin un Higgs, es 10 a la menos 21, que corresponde a 10 sigmas gaussianos. Bueno, hay que ser un creyente ferviente del modelo estándar para aceptar esa hipótesis. Entonces, lo que uno dice es que el modelo estándar no describe bien, y no describe porque la probabilidad de que lo que veamos sea solamente la predicción del modelo estándar es tan chiquitita, 10 a la menos 23, 0,23 ceros y un 1, que descreo de que el modelo estándar, así como está, sin incorporarle nada, describa los datos. ¿Sí? Entonces, en función de que vimos que agregando el lagrangiano de Higgs, como lo vimos nosotros en el curso, la predicción le pega bastante bien a lo que uno observa experimentalmente, entonces uno dice, bueno, esta partícula es consistente, se explica agregándole el lagrangiano del bosón de Higgs. Por supuesto que eso es insuficiente, ¿no? Porque uno quisiese ver si la partícula esta es el Higgs o no. Yo lo que medí es algo un lagrangiano que predice bien las cosas. Pero uno quisiera ver si esta partícula tiene carga eléctrica y que tenga carga eléctrica cero. Me quisiera medir el spin y ver que es un escalar. Recuerden que el campo de Higgs, ese h de x, era un escalar de spin cero sin carga eléctrica. Y efectivamente se le midió la carga a esta partícula, se le midió el spin a esta partícula, y es una partícula con spin cero y sin carga eléctrica. Entonces, ladra, tiene 4 patas, hace guau y es perro. O sea, está descrito por el lagrangiano de Higgs y tiene todas las características, atributos y números cuánticos medidos que se corresponden con el escalar de Higgs que nosotros vimos en nuestro modelo. ¿Sí? Es por eso que igualmente en la publicación de este resultado se tituló no descubrimiento del bosón de Higgs, sino observación de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs. Ni siquiera nadie se animó a decir este es el bosón de Higgs. Pero tiene toda la pinta, está bien descrito por el lagrangiano de Higgs. Bien, último minuto. Entonces, para terminar, vimos que les presenté un panorama de la situación con el modelo estándar, y vimos que el modelo estándar es una teoría fantástica, con muy buen poder predictivo, que describe bien todos los experimentos hechos hasta hoy, pero que hay cosas que no explica. No explica qué es la energía oscura, ¿no? El universo se expande de una manera que no se explica bien con el modelo estándar. ¿Por qué hay más materia que antimateria? Eso es algo que al modelo estándar no le gusta, eso es algo que hay que entender. ¿Qué es la materia oscura? No tenemos ni idea, pero que existe, existe, y en cantidades industriales, y el modelo estándar no dice nada sobre la materia oscura. Estos son problemas a resolver y son cosas que al día de hoy todos estamos buscando alguna respuesta.
Pero el tema de la masa de las partículas, cómo es que adquieren masa las partículas en esta teoría, que nosotros estuvimos discutiendo durante varias clases, ya sabemos desde hace unos años cuál es el mecanismo, y es este mecanismo de ruptura espontánea del Higgs, y yo les comenté cómo es que fue descubierto experimentalmente, ¿sí? Entonces se acabó un problema, pero tenemos por suerte muchos más. Bien, eso es el grueso de lo que les quería contar, y entonces terminamos la teórica justo. No sé si por ahí podemos aprovechar si alguno tiene alguna duda en caliente, este, una consulta, algo que les haya quedado poco claro. ¿No? Bueno, me alegro que les haya gustado la clase. Bueno, recuerden, si tienen algunas dudas las podemos discutir. Y este, eh, antes de terminar, recuerden que, bueno, me alegro que les haya gustado la clase, me pone contento. Recuerden que la semana que viene tienen parcial, que esperamos que todos aprueben y promocionen la materia. Bueno, aprueben los prácticos y después tienen que rendir el final. Pero si no, después tiene una instancia de recuperatorio 1 o 2 semanas después. Eh, Quedan 2 clases en el medio. Una va a ser de consultas para aquellos que eventualmente tengan recuperatorio. Bueno, gracias porque están contentos con el curso. Me pone contento a mí también. Pero recuerden que tienen una clase de consultas para aquellos que les vaya mal el recuperatorio, pero queda una clase más. Así que eventualmente, si alguno de ustedes quiere aprovechar esa clase que quedó ahí boyando, que no me acuerdo la fecha, espera que me fijo bien. Y quieren discutir alguna de las cosas que hayamos visto en el curso, en las teóricas, con algún poquito más de un grado un poco más de profundidad, me avisan y yo puedo preparar una clase particular para lo que quieran discutir. Eh, Así que nada, estoy abierto a cualquier sugerencia si es que quieren aprovechar esa clase que queda de más, que les digo cuándo es. Entonces, hoy es 24. El 29 es el segundo parcial. El 6 del 7, clase de consultas, y el 13 del 7, recuperatorio. La clase del 1 del 7, que es el jueves que viene, si alguno quiere discutir algo, podemos utilizar la hora y media de teórica para discutir lo que quieran. De cosas que ya hemos visto, o si quieren discutir supersimetría, veo que propone José, me mandan un mail o a través del foro proponen, y si los que quieran, los que estén interesados, podemos discutir esa clase del jueves que viene. Y si no hay nadie interesado, bueno, se cancela esa clase y la pueden usar para consultas, pero si alguien quiere discutir, escriban en el foro o me mandan un mail y yo les aviso a todos. ¿Está bien? Bueno, no les quito más tiempo porque estuvo en Bueno, me alegro que les haya gustado la materia. La verdad que en esta virtualidad es una porquería porque yo no les puedo ver las caras, no sé si entendieron o no, o si les pareció buen curso o no. Pero bueno, gracias por los comentarios que me ayudan, me pone contento de que les haya gustado. Después de que ahí hayan entendido, bueno, eso es otra cosa. Bueno, me alegra que les guste el curso, me pone súper contento. Me encantaría poder verlos, así que cuando rindan el final, entonces quizás seguramente eso va a ser en una situación de presencialidad y nos podemos ver frente a frente y nada, y disfrutar de la instancia de final. Sí, fue un gusto tenerlos en el curso y nos vamos a cruzar por el pasillo seguramente y al final lo podemos rendir con vos, aunque pasen estas fechas que te corren. Sí, sí, el final, yo voy a dar el cuatrimestre que viene, así que hasta marzo del año que viene voy a tomar final seguro. Y eventualmente aquellos que hayan cursado conmigo, mientras yo esté en la facultad, les puedo tomar final. Así que no hay ningún problema. Pueden rendir cuanto antes mejor, pero pueden rendir hasta el año que viene y yo les puedo tomar el final. Genial. Bueno, termino entonces la clase de hoy.